Hola, vamos a comenzar a partir de ahora. Creo que la parte más importante de toda la materia, que es la persistencia de datos desde Android a SQLite. Por supuesto, estamos trabajando con un pequeño motor de base de datos relacionales que es SQLite, que es el que me permite gestionar los datos a una pequeña base de datos que hay en el móvil. En este caso vamos a trabajar con una base de datos que tiene una sola tabla que se llama cliente, que tiene la clave primaria, el quit y el nombre. Eh, Vamos a ver el proyecto. Yo creo que no sé si ya lo mostré, pero el proyecto en líneas generales sería para poder trabajar en este video tutorial. Vamos a ver un proyecto que tiene esta interfaz principal, que tiene cuatro botones. Ahí lo están viendo ustedes, no hace falta que yo lo repita. Pero vamos a ver la primera parte, que es crear una base de datos que tiene una activity. Si entramos ahí, que tiene un botón que dice crear base de datos SQLite y tiene un edit text acá. Bueno, nos vamos a concentrar en este proyectito. Si ustedes lo voy a abrir ese proyecto, fíjense que mi proyecto yo le puse introducción a la persistencia, que tiene un package, todos los packages en minúscula. Fíjense, este package se llama base de datos. Dentro de este package está el cliente. Observen que el cliente es, bueno, es la estructura, digamos, es la clase que me permite contener un cliente, donde tiene la clave primaria, el query y el nombre con sus métodos get y set y todo lo demás. Y de ahí tengo todas las activities que acabamos de ver en la pantalla: el crear base de datos, el cargar, el eliminar y el recuperar. Nos vamos a concentrar en en la primera parte, que es en el crear la base de datos. Fíjense que ya tengo el botón y el edit text tal cual como lo estoy viendo eh, por pantalla. Este es el menú principal y esta es la activity donde yo voy a trabajar. Ustedes ya saben hacer todos los intent y todo lo demás. Bueno, nos vamos a poner manos a la obra directamente. Dentro de base de datos vamos a crear una clase que me va a permitir manejar la base de datos. Y si decimos manejar la base de datos, en inglés generalmente le saben poner driver, database o alguna cosa por el estilo. Esa clase ya me la provee Android y se llama SQLite Open Helper. Dentro de este package, para ser un poco más organizado, voy a crear esa clase. Me voy a venir acá a base de datos, voy a presionar botón derecho, voy a dar nueva, Java, le voy a poner driver db, como diciendo que se va a llamar el driver de la database o de la base de datos. ¿Sí? Va a ser una extensión de una clase que ya, como les comenté, ya la trae SQLite y se llama SQLite Open Helper. Vamos a seleccionar. Esta clase me obliga, como es una clase abstracta, me obliga a implementar unos métodos. Un método se llama onCreate y el otro método se llama onUpgrade. Eh, También me obliga a sobreescribir e implementar el constructor. Fíjense que tiene dos métodos, el onCreate y el upgrade. Dentro del método onCreate lo que vamos a hacer es poner todos los comandos de creación de las tablas que van a pertenecer a esa base de datos. Por convención, esta clase lleva dos atributos públicos y estáticos. Uno es public, static, string, y se llama database name, el nombre de la base de datos. ¿Cómo se va a llamar la base de datos? Yo le voy a poner base de datos móvil.sqlite, ¿sí? Y la otra se va a llamar public static int db version, y le voy a poner 1. La versión es la versión de la base de datos. Por ejemplo, esta sería la versión 1 porque tiene tres atributos. Pero si yo en el futuro, ya la aplicación funcionando, ya vamos a suponer que la aplicación ya se la bajaron 5000 personas y están trabajando con esta base que tiene esta tabla cliente que tiene tres atributos. Esta sería la versión 1. Pero si después a posterior yo necesito agregar tablas
o modificar algunas tablas existentes. Esa sería la versión 2 y así sucesivamente. Entonces, para eso es el dbVersion. Esta sería la versión 1. Si hay que hacer cambios estructurales y yo pongo 2 aquí y compilo y ejecuto, inmediatamente se va a lanzar automáticamente este proceso onUpgrade, y yo dentro de onUpgrade debería hacer todos esos cambios y esas cosas que yo creo que son necesarias, ¿no? Bueno, ya dije el dbVersion, el nombre, la versión. Lo que me está faltando implementar es su constructor. Vamos a presionar botón derecho, le vamos a dar generar el constructor. Fíjense que me dice qué constructor querés usar. El constructor nativo que trae la clase es la que recibe el contexto, el nombre de la base de datos, un parámetro que se llama cursor factory, que generalmente esto se pasa en null, y la versión de la base de datos. Le vamos a dar esta, la primera, ¿sí? Y fíjense que me hace este constructor. Fíjense, el constructor lleva el mismo nombre y aquí invoca al subconstructor nativo, o sea que yo aquí debajo debería escribir mi propio constructor. Algo que me estoy olvidando es que esta clase necesita el contexto. Vamos a agregar un atributo context y se va a llamar mi context. Yo generalmente a estos atributos así medio raros, de clases raras, que se llaman context, SQLite Open Helper, bueno, tienen un nombre medio raro para nosotros que hablamos en castellano. Esta clase context yo generalmente le pongo mi context, entonces como para decir que esta es la clase y este es un objeto. Bueno, fíjense que el driver necesita el contexto, necesita el nombre de la base de datos, necesita el cursor factory y la versión. El nombre no es necesario que lo pasemos como parámetro porque ya lo tenemos acá. Entonces lo vamos a sacar del parámetro del constructor y le vamos a pasar el atributo database name, digamos, el atributo que ya lo tenemos acá. ¿Sí? Esto es por el factory tampoco lo vamos a necesitar, le vamos a pasar como parámetro null, así como no lo vamos a necesitar, tampoco lo voy a necesitar como parámetro dentro del constructor. La versión tampoco la vamos a necesitar porque yo ya la tengo aquí, es decir, ya la tengo declarada e inicializada, entonces le vamos a pasar el dbVersion que tenemos ahí. Y el contexto, bueno, esto como no se necesita, entonces lo único que yo necesitaría de afuera, digamos, cuando cree el constructor, es el contexto, y ese contexto lo vamos a pasar al constructor nativo y también lo vamos a guardar en el atributo mío que tengo ahí por la duda, mi context, igual a context, a este. Esta es la clase y este es el tipo, acuérdense. Entonces, como este atributo es del tipo contexto, lo estoy guardando ahí. Bien, lo que vamos a hacer es entonces, lo que vamos a hacer ahora, bueno, ya implementamos los métodos, todo lo demás. Lo que me está faltando es que en onCreate vamos a tener todas las sentencias SQL que permitan crear la tabla específicamente de esa base de datos. El nombre de la base de datos va a ser este y el nombre de las tablas las voy a definir acá. Entonces voy a definirme por medio de una variable string. Vamos a crear la tabla cliente, ¿sí? Dentro va a tener un string que va a permitir a crear la tabla, que sería el comando. Ya sabemos que es el comando create table, el nombre de la tabla, en este caso cliente, entre paréntesis los nombres de los atributos, que serían cliente primary key, que sería integer, auto increment y not auto increment, integer primary key auto increment. ¿Sí? Y el segundo nombre, el segundo atributo sería cliente quit, que sería del tipo texto,
y que sería not null. Unique not null. Unique not null. Y el tercer atributo sería, vamos a hacerlo un cachito más allá, sería cliente. Nombre sería del tipo texto y sería únicamente not null, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede haber varios clientes que tengan el mismo nombre. Bueno, entonces, fíjense que aquí yo tengo el comando de creación de la tabla. Bueno, este método onCreate, que es el método donde se va a crear la base de datos, o sea, este método se va a disparar por única vez, cuando la base de datos se crea. ¿Quién va a determinar esto? Solo esta clase que extiende de SQLite OpenHelper solo tiene la lógica que se fija si la base de datos está o no está, la crea. Y si la base de datos ya existe, estos comandos no los ejecuta y me devuelve una conexión a través de la cual yo puedo ejecutar sentencias SQL. Bueno, lo que vamos a hacer es entonces, fíjense que este método onCreate me pasa como parámetro un objeto que se llama SQLite Database de este tipo. Para mi criterio esto se debería llamar SQLite Database Connection, porque es como una especie, es una conexión a una base de datos. Entonces, como es una conexión a una base de datos, voy a poner el nombre de este objeto y voy a poner exec de SQL y entre paréntesis le voy a decir el comando de creación de esa tabla que está aquí en este string. Entonces lo voy a pegar acá. Entonces, si todo saldría bien, la base de datos debería estar creada. Debería estar creada. Algo muy importante que yo no mencioné, perdón, a veces uno apuro que tiene por hacer los videos lo más corto posible, es que cuando ustedes ejecuten la aplicación, tienen que tener la solapa esta Device File Explorer activa, o sea, así la activo, ahí la inactivo. ¿Por qué? Porque de esta manera, fíjense, yo en este caso lo estoy corriendo en Genymotion. De esta manera yo lo que tengo es acceso al teléfono, ya sea virtual o físico, y poder copiarme archivos y cosas que yo necesito ver, cómo se están guardando y todo lo demás. Por ejemplo, en este caso yo voy a borrar estos dos archivos que están ahí, ¿sí? Bueno. Ya hicimos esto. Ahora lo que nos faltaría es ir a la actividad principal, a la actividad esa donde yo tengo que crear la base de datos, al botón, y crearme una instancia de esa clase base de datos que yo me creé, de esta clase DriverDB, e invocar un método especial que ya lo vamos a ver ahora. Bueno, me voy a crear un objeto de esa clase. Entonces para eso tengo que poner el nombre de la clase. Le voy a poner mi DriverDB. Y va a ser igual a new DriverDB. Y entre paréntesis me pide el contexto. Entonces le paso el contexto que tiene la activity. Bien. Ya tengo aquí el objeto de esta clase que es teóricamente la que se encarga de crear la base de datos. Bueno, lo que tengo que hacer aquí es, por medio de ese objeto, invocar un método que se llama getGreatTableDatabase. ¿Qué quiere decir getGreatTable? Como tomar o construir la base de datos para lectura y escritura, diría así la interpretación mía en castellano. Entonces, si todo está bien, vamos a poner toast makeText getApplicationContext, la base de datos fue creada, ¿sí? Y aquí vamos a poner la duración. Bueno, en teoría todo esto debería estar andando. Vamos a hacer un rebuild. Esta parte es importante, que cuando uno, ya sea con el emulador, con el teléfono físico
o con Genymotion de esta parte tenerla activa acá. Bueno, yo creo que está, no, está haciendo el Gradle. Algo muy importante es que si la base de datos ya existe, al invocar getDataBase no es que se borra la base de datos, sino que se fija si la base de datos está activa, o sea, está creada, entonces no, lo único que me devuelve es una conexión. Vamos a ejecutar. Vamos a esperar que la lance. Bueno, acá estamos viendo en el video que la lanza. Fíjense, mientras de esto se lanza, que mi aplicación, mi proyecto se llama Introducción a la Persistencia. Esto es muy importante porque, esperando esto mientras esto se lance, esto es muy importante porque a través del Device Explorer vamos a poder ver el dispositivo. Esto lo voy a hacer un cachito más acá. Y dentro de este dispositivo, fíjense que hay una carpeta. Ustedes seguramente lo van a ver así. Hay una carpeta que se llama Data, ¿sí? Y dentro de Data hay otra carpeta que se llama Data. Y dentro de esa carpeta Data están todas las activities que tienen bases de datos, que tienen datos que se podrían llegar a compartir. Yo por aquí buscan su package, o sea, el nombre de su aplicación. Fíjense por acá está, miren. Aquí está mi aplicación que dice Introducción a la Persistencia. Si yo entro aquí, tiene una carpeta que se llama Database, que fíjense que está vacía. Perdón, una carpeta que está vacía, que no tiene nada. Entonces, una vez que yo ejecute esto, me voy a venir aquí a crear base de datos. Le voy a decir crear base de datos. Me dice la base de datos fue creada. Bueno, vamos a ver qué hizo en el móvil, adentro en el móvil. Bueno, vamos a darle venir acá. Le vamos a dar sincronizar. Ahí como una manera de actualizar los datos. Voy a entrar a Database y fíjense que ya me creó un archivo que se llama base de datos móvil.sqlite. Lo que voy a hacer es presionar el botón derecho. Me la voy a traer con Save As, o sea, guardar como. Me voy a venir acá a bases SQLite donde estábamos probando todas las bases con el DB Browser. La voy a guardar, ¿sí? Ahí ya me la guardo. Entonces me voy a venir ya con el DB Browser, no sé si lo tengo activo aquí. DB Browser. Y la vamos a ver qué es lo que hizo. ¿Sí? Vamos a venir aquí. Vamos a venir acá a base SQLite. Vamos a venir a base de datos móvil. Y fíjense que ya tiene la tabla cliente. Y si yo la veo, tiene cliente primary key, cliente quit, cliente nombre, con toda la estructura tal cual como si yo la tuviera acá. Fíjense, este es integer text, es primary key auto increment, esta es text not null y esta es text not null. Así que, bueno, con esto damos por terminado. Lo único que les quiero recalcar es que esto necesita mucha práctica. Esto no es algo que viendo un video de una tarde ya sale. Yo digo, prueben crear todas las bases de datos a vida y por haber, con atributos, con esto, probar y probar. Aquí he creado una sola tabla, pero si yo quisiera crear la tabla localidad, por ejemplo, me voy a crear otro string que se va a llamar crear tabla localidad y se va a llamar create table localidad entre paréntesis localidad primary key integer primary key auto increment y el otro va a ser localidad nombre del tipo text unique not null. No le voy a poner Unix porque podría haber una localidad que tenga el mismo nombre, pero que no es del mismo departamento, ¿sí?
A ver qué me está dando, qué error me está dando. Ah, el tema es que fíjense cómo es de inteligente Android, que acá estoy haciendo ¿cómo se llama? Una, un string cualquiera. O sea, acá podría poner el nombre de una persona, cualquier cosa. Oh, soy hincha de Boca, soy el campeón, el rey de copas, cualquier cosa cierta, por supuesto. Eh, y acá estoy poniendo create type localidad, integer, primary key, auto increment, localidad nombre, que es del tipo texto y es not null. Y esto que es lo que me está poniendo, no sé qué es lo que me está poniendo. No sé qué es lo que me está resaltando ahí. Pero bueno, tengo tengo el comando acá para crear la tabla localidad. Lo que tendría que hacer acá es poner SQLite database exec y entre paréntesis crear este comando, ¿sí? Crear la tabla localidad. Si me sigue insistiendo con esto. Ah, perdón, es que puse este. Esto es así. Este string. Perfecto. Bueno, si yo ejecuto esto ahora. Si yo ejecuto esto ahora no va a hacer absolutamente nada porque la base de datos ya fue creada. Entonces lo que tendría que hacer para que la vuelva a crear, lo que voy a hacer es entrar al móvil, la voy a borrar a la base, la voy a borrar. Vamos a esperar a ver que se ejecute esto. Fíjense que está eliminada. La aplicación se está lanzando. Me voy a venir a crear base de datos. Le voy a crear base de datos. La base de datos fue creada. A ver, me vengo al móvil, le doy sincronizar. Acá está. La acaba de crear. Me la voy a guardar de nuevo. Me la voy a guardar de nuevo. Le voy a dar así. Le voy a sobreescribir a la que ya está. La voy a abrir. Acá algún problema hubo. A ver. Voy a borrar de nuevo. Bueno, esto borrando debería andar. A ver, ejecute esto, ejecute esto. Bien, le vamos a dar un rebuild. Ustedes en sus casas. Yo voy a parar un ratito el video. Bueno, retomando esta parte, lo que hice es, bueno, hacerle un build a la aplicación de nuevo. Me borré la base de datos que ya estaba, la volvió a crear y ya la bajé con el del móvil. Y ya tengo la tabla cliente y la tabla localidad creada desde la base de datos, esa base de datos móvil. Bueno, lo que vamos a ver en los posteriores videos es cómo empezar a trabajar con los datos, ya con esa base de datos. Nos vemos en el video siguiente.